Muy bien, en este ejercicio nos plantean que se tiene un vuelo de un piloto, es un vuelo de entrenamiento, y él pues sale de la ciudad de Lincoln y me dan tres vectores, esos tres vectores que vamos a llamar respectivamente el vector A, el vector B, el vector C, y me piden la distancia que hay desde Manhattan a Lincoln y a su vez cuál es la dirección que se debe tomar. Perfecto. En otras palabras, si se suman estos tres vectores, ¿cuál sería este vector que voy a marcarles desde acá con un color verde? Es hallar esta distancia que hay acá y en qué dirección debe ir para regresar. Entonces vamos a hacer lo que por componentes, utilizando el método de componentes, y es tomando vector a vector. Voy a tomar el primer vector, este vector, vector A. Ese vector A, observe que tiene dos componentes cartesianas, tiene la componente en el eje y a su vez pues también tiene la componente en el eje X, correcto, ambas positivas, pero observe algo interesante y es que el ángulo está dado con referencia al Y, o sea, a la componente en Y. Eso lo que me traduce a mí es que esta sub Y es la coseno, es la componente coseno porque toca el ángulo, mientras que a sub x será la componente, esa que estoy marcando aquí como la componente en x, será la componente que se saca con el seno. Perfecto. Siempre seno, siempre coseno se saca con el coseno con el lado adyacente. Perfecto. Y entonces lo que voy a hacer es sacar las componentes del vector A, aquí las tengo, y vamos a explicarlas. Observe que este lado AX es la magnitud del vector por el seno de 85 grados. Y seno de 85 porque la componente AX no toca, esa componente no toca el ángulo de 85 grados. Y AY, por el contrario, la componente AY, esta componente que tengo acá, sí toca el ángulo de 85 y ese es coseno. Y entonces hago la multiplicación y lo que tengo acá, lo que ustedes están viendo, ya es el vector A escrito en componentes, en sus componentes rectangulares unitarios. Ahí lo tengo para el A. Ahora voy a tomar este desde Clarinda a San Joseph. Voy a tomar ese vector, lo voy a traer por acá. Me olvido del primer desplazamiento y voy a analizar solo este desplazamiento. Observen que este tiene a su vez dos componentes. La componente en el eje X, esta componente es positiva, toca el ángulo de 77 grados. Y la componente en el eje Y negativa, no toca el ángulo de 77, o sea que esta se trabaja. Lo que quiero decir es que el vector Bx, que es este, será el coseno, la componente coseno, y esta será la componente seno, este B sub y, porque no toca el ángulo de 77 grados. Perfecto. Puede surgir una pregunta, ¿por qué yo digo que es 77 grados? Observe que aquí me están dando 167 grados. 167 tomado con referencia a este eje de acá. O sea, una línea que va subiendo por acá, entonces va subiendo una línea. Y si tomo una perpendicular acá, ¿cierto? Aquí hay 90 y el total 90 más 77 da 167. Por eso estoy solamente tomando desde acá, desde esta mitad, desde esta línea de acá, para que ustedes lo tengan muy claro. O sea, solamente estoy tomando el ángulo de 167, está con respecto a este origen de acá, que es el norte, según la explicación que me dan en el problema. Entonces, si yo ya muestro el norte, 167 me he ido con respecto al norte, pero voy a tomar 77 grados para tomar ángulos menores de 90 grados. Entonces, con eso ya vuelvo y aplico acá las componentes, saco las componentes rectangulares, la componente en X y la componente en Y. Observe, tomo la magnitud del vector, que es 106, magnitud del vector, y la componente en X la multiplico por coseno, coseno de 77 grados, correcto.
y tomo la componente en X porque esa componente es la que toca el ángulo. Aquí tengo el ángulo, lo voy a sombrear. Entonces, mire que la que está, la componente en X, Bx, es la que toca el ángulo, es coseno. Mientras que la componente en Y, esta componente que baja, no toca el ángulo, es con seno. Y la tomo negativa, menos 103.28, negativa porque va hacia abajo. En otras palabras, palabras más, palabras menos, yo lo que tengo es que el vector B lo puedo escribir como 23.84 y menos, por tantísimo eso, menos 103.28J. Y ahí ya tengo pues mi segundo vector. Ahora voy a tomar este vector de acá, este vector, el tercer vector desplazamiento. El vector desplazamiento lo hago aparte, el análisis lo hago aparte, lo aíslo. Vamos a hacer el dibujo acá, ahí lo tienen. Está aislado, es este vector que yo llamo C. Entonces, para este vector, insistimos, él tiene dos componentes. Tiene dos componentes, la componente en X negativa, pero a su vez la componente en Y también negativa. O sea que ambas componentes de este vector son negativas. Tanto Cx, que nosotros llamamos Cx acá, la componente en X, correcto, como esta componente que yo llamo la componente en Y. Importante es saber cuál se trabaja con coseno y cuál con cero. La que trabaja con coseno es esta, ¿cierto? Es esta, es Y. Y CY la trabajo con coseno porque hace parte del ángulo adyacente, toca el ángulo. En cambio CX lo va a trabajar con coseno. Esas componentes van a dar entonces la siguiente operación, aquí la voy a tener aparte. Ahí está, mire, 166 que es la magnitud, 166 que es la magnitud por el seno de 55 porque la componente en X no toca el ángulo. Y lo coloco negativo, negativo porque va a la izquierda, recuerden que esta componente va a la izquierda, entonces la componente en Y también me va a dar negativo, luego la voy a ubicar negativo porque va hacia abajo. Y lo que tengo ahí entonces es la ubicación de mi tercer vector de desplazamiento, correcto. Quiere decir que la sumatoria de todos estos tres vectores me va a dar la resultante del desplazamiento total del aeroplano. Esta va a ser la resultante. ¿Qué hice para sacar esa resultante? Sumé esta I, la sumé con esta I y la sumé con esta I. Correcto, tomo las I's y me da 34,31. Y las J's, tomo esta J que tengo acá, con esta J que tengo acá, con esta J que tengo acá, y las sumo, si hay negativa la resto, y obtengo este resultado. ¿Qué es la interpretación? ¿Cómo debo interpretar yo este resultado? Este es el vector desde Lincoln a Manhattan. O sea, si lo fuera a dibujar, si le fuera a colocar un dibujito, más o menos lo dibujaría partiendo en Lincoln y terminando en Manhattan, correcto. Pero a mí el que me interesa no es el vector de Lincoln a Manhattan, que es la resultante. A mí me interesa es el contrario de él, o sea, es el de regreso, el vector de regreso, porque dice, diga la distancia que debe volar para regresar de Lincoln, ¿cierto? A Lincoln desde Manhattan. Y la dirección, por supuesto. Entonces, observe, yo lo que tengo que hacer es invertir este vector. Al invertir este vector, les voy a obtener esta respuesta. Cuando hablo de invertir el vector, es el vector negativo de él. ¿Cierto? Miren, negativo este y positivo este. Este vector, ¿qué me va a dar? Me va a dar el vector de regreso, ¿cierto? El que es contrario, el R', vector R' contrario a la resultante. Perfecto. O sea que, si R es el vector de Lincoln a Manhattan, R', que es el negativo de este, es el vector de Manhattan a Lincoln, para regresar. Y si lo dibujo, entonces voy a tener un dibujito de este tipo, mire que lo va a tener así, R' me va a dar en el segundo cuadrante, y en este caso pues es importante pues tener claro pues que cómo me va a dar negativa a la X, positiva a la Y, entonces me va a dar en el segundo cuadrante. Miren que es el de retorno, el que yo espero que me dé acá de retorno. Y yo ya puedo sacar la magnitud la saco por Pitágoras.
Entonces, digamos que ahí siempre hemos explicado esto. La magnitud de este vector es tomar los catetos al cuadrado, da 188.82. Esto estamos hablando en kilómetros, ¿verdad? Entonces esto es kilómetros. Vamos a escribir aquí kilómetros, ¿cierto? La magnitud, la distancia, kilómetros. Y la dirección siempre medida con respecto al eje X, o sea, este sería el teta, ¿cierto? Va a ser entonces 79.53 grados hacia el norte desde el occidente o desde el oeste, ¿correcto? Y esa es la respuesta al ejercicio que me están dando.